que el gobierno creará una comisión de la verdad sobre torturas en el franquismo y la transición como pago a Bildu. Bueno, de esto es que yo no sé hasta qué punto quiero hablar, ¿vale? Pero bueno, pero hay muchas cosas que yo podría decir. Sus 10 miembros se encargarán de establecer un relato único El abogado de sobre las plástico violaciones Pablito de Franco. derechos humanos. JCR0137 ha donado 300 bitazos, gracias. Lo café. Muchísimas gracias, JCR, muchísimas gracias por esos 300 bits, ¿vale? Dice, el Ejecutivo quiere dotarla de apariencia técnica, pero su carga política e ideológica es evidente, bueno, es que es absolutamente evidente, ¿no? Y el gobierno va a crear una suerte de comisión de la verdad que establezca un relato único sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil, el franquismo y hasta la transición democrática, y que haga recomendaciones sobre cómo reparar a las víctimas. Este órgano es una exigencia que Bildu impuso a Pedro Sánchez a cambio de apoyar la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre de 2022, la pasada legislatura. Sí, esto yo lo habría entendido si se realizara la transición, ¿no? Sudáfrica, cualquiera de estas, ¿no? Cuando hay una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, a veces se hacen comisiones de la verdad, ¿no? O en la Alemania una comisión de desnazificación, o todas estas cosas. ¿Y por qué se hacen? Porque en ese momento son necesarias para la reconciliación de los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Para que se reconcilien, para tal. A veces son necesarios y por eso se hacen. Ahora bien, 40 años después, bueno, más de 45 años después de una transición democrática, de una constitución votada en referéndum en toda España, de la reconciliación que ya se hubo, 45 años después de que ya no nos dividamos entre rojos y azules, entre buenos españoles y malos españoles, ¿qué buscan con esta supuesta comisión de la verdad? ¿Qué es exactamente lo que buscan? Claro, ahí te van a decir palabras bonitas. Reparación. ¿Reparación el qué? O sea, que tu abuelo es un electrodoméstico, hay que cambiarle una pieza o algo. Es decir, sinceramente, a mi padre de crío le pegaron palizas la Guardia Civil. ¿Vale? Porque él se negaba a ir a desfilar, bueno, este tipo de cosas. Pero, y ya está. Y nunca demostró odio y tal. Y a día de hoy, te juro que yo, estando muerto mi padre desde hace unos cuantos años, no necesito que alguien me diga, tu padre fue una víctima y Billy el niño fue muy malo. ¿Para qué? O sea, cuando hablan de reparación, de lo que están hablando realmente es de venganza. Y es de relato. Y es de ganar en el 2025 la guerra que perdieron en el 36 o en el 39. Vale. El llamarle reparación, no. Es revanchismo puro y duro. O sea, ¿qué hay que reparar? España no funciona, España es un estado fallido. Estado fallido, por ejemplo, mira, y eso pasa muchas veces. La Unión Soviética, cuando se desmembra, no hubo un proceso de desbolchevización como el que hubo en Alemania, ¿no? De desnazificación. Entonces, ¿qué pasó en Alemania? Que se empezó un estado más o menos homologable, un estado en el que tal, y bueno, y hoy es una economía pujante. ¿Qué pasó en Rusia? Que los miembros del partido pasaron a ser los oligarcas y hoy Rusia es una confederación de mafias unidas. Vale, ese es el problema. Pero cuando en España hubo una transición que se estudia en las escuelas políticas del mundo, en la que se optó por la reconciliación, se optó por la reforma y no la ruptura, se optó por dar un paso adelante. ¿Qué necesidad tienes 45 años después de hacer esta mierda? O sea, necesidad ninguna. Lo que pasa es que Bildu tiene un problema. El problema que tiene Bildu es que
tiene una historia detrás absolutamente asquerosa, vomitiva e impresentable. Y necesitan blanquearla, y necesitan decir que todos serán malos. Bueno, sí, ETA sí, pero también, ETA sí, pero lo que hacían estos chicos era luchar contra, ¿sabes? Eso es de lo que está tratando de hacer Bildu. Y el Partido Socialista, a cambio de, porque necesita sus votos, lo que están haciendo, lo que está haciendo el Partido Socialista porque necesita sus votos, es darles la razón y comprarles el relato. Y a mí me da mucha vergüenza, ¿vale? Los de Arnaldo Otegi obligaron al PSOE a constituir esta comisión a cambio de sus votos y también a aumentar el paraguas de la norma hasta el 31 de diciembre de 1983. Porque según Bildu, eso, vamos a enjuiciar a Naranjito. Vamos a enjuiciar a Naranjito, que Naranjito seguro que... y Citronio. Bueno, yo creo que muchos sois muy jóvenes para acordaros de Naranjito y de Citronio, pero bueno. Porque según Bildu, las torturas no acabaron con la muerte de Francisco Franco, sino que el Estado siguió torturando a quienes luchaban por la consolidación de la democracia. O sea, me estás diciendo que ETA, me estás diciendo que Herri Batasuna luchaba por la consolidación de la democracia. O sea, no se puede tener más jeta, compañero, ¿eh? No se puede tener más jeta. Bueno. Según el Ejecutivo, la finalidad de esta comisión será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura como forma de favorecer la convivencia democrática y desde la objetividad e imparcialidad. Ello mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos y de otros antecedentes. En el encabezado, el Ministerio circunscribe su ámbito a la Guerra Civil y la dictadura, sin embargo, al abarcar hasta el 83, por imperativo de Bildu. En su punto de mira también estarán la transición y el inicio del felipismo. Básicamente el GAL, ¿vale? El GAL y el Batallón Vasco Español. La comisión estará integrada por 10 personas que, según el gobierno, han de ser independientes y de reconocido prestigio, sí, como los miembros del Tribunal Constitucional, en el mundo académico profesional y en el ámbito de los derechos humanos. Se encargarán de elaborar un informe de conclusiones y recomendaciones en el plazo de 18 meses para la reparación de las víctimas y para evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro. Bildu reclamó, pues hombre, esperemos que de verdad que no se vuelvan a repetir en el futuro, pero estar machacando a la gente como la estáis machacando ahora, igual nos lleva de vuelta al 36, ¿eh? Pero bueno, Bildu reclamó extender la ley desde la aprobación de la Constitución en el 78, que estaba concebida en un principio, hasta el 83 para incluir, entre otras, a víctimas de los GAL bajo el gobierno de Felipe González. Cuando el expresidente criticó la norma, Otegi se burló en X. A Felipe González no le suena bien la ley de memoria democrática por X razones. Bueno, es muy simpático el gordo, Arnaldo Otegi, muy simpático. A Baitúa se tiene que estar riendo muchísimo contigo. Esta comisión figura en un Real Decreto que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene listo para elevar al Consejo de Ministros próximamente y que no requerirá ser convalidado después por el Congreso al tener rango de reglamento. Efectivamente, esto lo hace el Gobierno y sin más. En él, según ha podido constatar el debate, el Gobierno crea el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática y da forma al Consejo de la Memoria Democrática, ambos contemplados en la Ley de Memoria Democrática. Este último será una especie de Sanedrín, un órgano colegiado consultivo esencial para abordar instrumentos vitales para la implementación de las políticas públicas de memoria democrática. Políticas públicas de memoria democrática, tócate los cojones. En fin, es que me cabrea muchísimo. No voy a seguir leyendo, tío, porque me pongo de mala leche. Os voy a poner a vosotros de mala leche y no tiene ningún sentido. Pero vamos, Otegi sigue mandando, es con lo que nos quedamos.